Cada día agotas tu energía vital pronunciando palabras que nadie necesita escuchar, justificando tus decisiones ante personas a las que no les importas lo más mínimo. Vivimos en una época enferma de ruido, donde el que más grita parece gobernar, ignorando que el verdadero poder siempre reside en la quietud. Quien no domina su lengua es esclavo de sus emociones y presa fácil del caos moderno. En este vídeo descubrirás la técnica exacta que usaba el emperador Marco Aurelio para blindar su mente mediante el silencio absoluto frente a la adversidad. Imagina ser el hombre con más poder sobre la faz de la tierra. Hablamos de Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano en el siglo II. Un líder cuyo simple movimiento de mano podía desatar guerras o perdonar naciones enteras. Sin embargo, su mayor conquista no fue someter a las tribus germánicas ni expandir las fronteras, sino gobernar el imperio inabarcable de su propia mente. Afrontó traiciones despiadadas, la mortífera peste antonina que asoló su población y el incesante peso de una corona que aplastaría el espíritu de cualquier ser humano corriente. Fue en medio de esta incesante tormenta, escribiendo a la tenue luz de una vela en las frías y embarradas trincheras del frente del Danubio, donde forjó su legendario diario. Las meditaciones no fueron concebidas para ser publicadas, ni buscaban la aclamación del público. Eran un diálogo íntimo y severo consigo mismo. Marco Aurelio comprendió rápidamente que el ruido externo, las quejas de sus generales y el pánico de sus súbditos solo podían neutralizarse mediante un retiro estratégico y profundo hacia la ciudadela interior de su propia conciencia silenciosa y racional. Para el estoicismo antiguo, el silencio jamás ha representado una simple ausencia de sonido o una actitud pasiva frente al mundo. Al contrario, es una de las demostraciones más contundentes de dominio propio que existen. Cuando eliges callar mientras los demás se precipitan a opinar, reaccionar o discutir, estás conservando una energía vital incalculable. Marco Aurelio observaba cómo la aristocracia romana se desgastaba en intrigas de palacio y cotilleos banales, debilitando su intelecto. Él sabía que las palabras superfluas son como pequeñas grietas en una presa. Terminan vaciando el embalse completo de nuestra fortaleza interior. La provocación es el arma preferida de los espíritus frágiles. Cuando alguien te insulta, te critica de manera injusta o intenta humillarte, en realidad te está tendiendo una trampa psicológica. Buscan desesperadamente tu reacción para validar su propia existencia miserable. El emperador entendió que responder al veneno con más veneno solo contamina tu propia alma. Al aplicar un silencio gélido e impenetrable, les niegas el oxígeno que su fuego necesita para arder. Tu falta de respuesta no es debilidad, es una muralla de mármol contra la que sus palabras se estrellan y se hacen añicos. Existe otra razón profunda por la que el silencio era sagrado en la mente estoica. La sabiduría requiere observación, y es físicamente imposible aprender absolutamente nada mientras tu propia boca está abierta. Marco Aurelio se rodeaba de sabios y consejeros, pero tomaba sus decisiones más críticas en la más absoluta soledad. Creía firmemente que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, y esos pensamientos necesitan espacio para florecer. En el silencio, dejas de reaccionar impulsivamente ante el mundo exterior y comienzas a escuchar la voz de tu propia razón dictando el camino correcto. Quizá la aplicación más severa del silencio en la filosofía de Marco Aurelio sea la estricta prohibición de la queja. En sus escritos se repite asimismo una orden implacable. No te quejes de la vida en la corte, ni siquiera ante ti mismo. La queja es una rebelión inútil contra la naturaleza y contra los acontecimientos que escapan a tu control.
Al verbalizar tu dolor de manera constante, no logras aliviarlo, sino que lo amplificas y lo enraizas en tu psique. Soportar las dificultades en silencio forja una resiliencia que nada puede quebrantar. La vanidad moderna nos impulsa continuamente a pregonar nuestros logros, a demostrar a los demás lo virtuosos o inteligentes que somos. El estoicismo desprecia profundamente esta necesidad de validación externa. El emperador sostenía que un hombre de honor no malgasta su tiempo debatiendo sobre cómo debería ser un hombre bueno. Simplemente lo es. La virtud no requiere de un altavoz ni de un escenario iluminado. Tus acciones deben hablar con tanta contundencia que hagan innecesaria cualquier justificación verbal. El silencio, en este contexto, es la marca definitiva de la verdadera confianza en uno mismo. Vivimos aterrorizados por la opinión pública, temblando ante la idea de ser juzgados o malinterpretados por la masa. Marco Aurelio reflexionó profundamente sobre lo absurdo que es desear la fama o la aprobación póstuma. Todos los que te alaban hoy y todos los que te critican desaparecerán bajo la tierra, y tú con ellos. Comprender esta verdad efímera te libera del impulso neurótico de tener que defender tu honor ante cada nimiedad. El silencio te otorga la soberanía absoluta sobre tu estado emocional, convirtiendo las críticas malintencionadas en meros susurros inofensivos que se lleva el viento. La filosofía estoica carece de valor si no se traslada a la cruda realidad de nuestro día a día. Para aplicar el poder del silencio de Marco Aurelio, debes establecer una regla de oro en tu rutina: la pausa táctica. A partir de hoy, cuando recibas un comentario hiriente, un correo agresivo o te enfrentes a una situación tensa, impone exactamente 3 segundos de silencio sepulcral antes de emitir cualquier respuesta. Ese breve instante de oscuridad verbal es suficiente para que tu corteza prefrontal tome el control sobre tu lado más impulsivo y emocional. Otra práctica fundamental es instaurar lo que podríamos llamar un ayuno de opiniones. Tienes el derecho absoluto a no tener una opinión sobre las cosas. No estás obligado a pronunciarte sobre cada polémica, sobre cada noticia de actualidad o sobre los dramas vitales de tus conocidos. Al decidir no formular un juicio en voz alta, te estás ahorrando horas de debates inútiles y desgaste mental. Cuando te pregunten sobre un tema que no dominas o que no aporta valor a tu propósito, acostúmbrate a responder con un rotundo y sereno silencio, acompañado de indiferencia. Finalmente, destierra por completo la costumbre de anunciar tus grandes planes al mundo. El emperador construía sus estrategias en la más estricta intimidad, sabiendo que la mente humana a menudo confunde el placer de contar un proyecto con el esfuerzo real de llevarlo a cabo. Cuando hablas de tus metas, experimentas una liberación prematura de dopamina que destruye tu disciplina. Aprende a trabajar en la sombra, a madrugar en silencio, a fracasar sin testigos y a levantarte sin buscar el consuelo de los demás. Deja que tus resultados finales sean el único sonido que escuchen. La historia nos cuenta que cuando el general Avidio Casio traicionó a Marco Aurelio e intentó usurpar el trono romano, la corte imperial estalló en gritos de pánico y exigencias de venganza brutal. El emperador, rodeado de consejeros histéricos que pedían sangre, mantuvo un silencio sepulcral. No pronunció insultos contra el traidor, ni se lamentó por la deslealtad de su amigo. En lugar de ello, meditó en silencio, organizó a sus legiones con una frialdad matemática y marchó hacia Oriente, dejando escrito que su mayor deseo era capturar a Casio vivo para poder perdonarle públicamente. La técnica exacta que prometí revelarte al principio no es otra que la construcción consciente de lo que los estoicos llamaban la ciudadela interior,
un santuario mental edificado a base de silencios tácticos, donde ningún ruido del mundo exterior tiene permiso para entrar sin tu consentimiento explícito. Al callar frente a las ofensas, al no emitir opiniones vacías y al trabajar en la sombra, forjas una armadura psicológica impenetrable. El ruido es la desesperación de los débiles. El silencio es la corona de los verdaderos dueños de sí mismos. Ahora, regresa al mundo y calla.